Holy Mystic presents Universe Celestial, el inicio del fin del mundo. Hola, damas y caballeros, ¿cómo están? En esta oportunidad tuve la oportunidad de leer por completo este hermoso libro. Es un libro maravilloso. Inclusive creo que debemos tomar en cuenta más lo que es el Nuevo Testamento. No quiero entrar en detalles, pero tuve una especie de revelación en las escrituras de Apocalipsis. Esta historia que le voy a contar, véanlo como ustedes deseen, como vida real, como mitología, como fantasía o como algo que está aconteciendo en estos momentos en la humanidad. Vamos a irnos al último libro escrito por San Juan, Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a analizarlo completamente con lo que está aconteciendo en el día a día. Y pareciese que fuese una película de ficción. Veamos, Apocalipsis 13, versículo 3. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad a la bestia. Como ustedes pueden saber, adivinen de dónde es este gran caballero filósofo de las artes marciales. ¿En qué país nacería, no? ¿En qué país nació? Bueno, ese país de Asia, al que todos nosotros sabemos. No es un secreto que el gran dragón, en su mitología, en la antigüedad, es valorado como un dios. El gran dragón. Y a su vez, si nos ponemos a analizar lo que dicen los ufólogos, podemos encontrar aquí que habían seres extraterrestres draconianos que dominaron en aquel tiempo y bajaron a la tierra a hacerse pasar como dioses de nosotros. Ahora bien, el gran dragón le dio su poder. Si nos fijamos en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra época, ¿quién será el dragón, no? ¿Quién sería el país dragón? Si lo analizamos de esa manera. Ese símbolo sagrado que ven algunas personas asiáticas que se autoproclaman como descendientes del dragón. Ese dragón no trabaja solo. Podemos observar que le dio gran autoridad a la bestia. Y esa bestia, al parecer, tiene control autoritario de todas las naciones y todos los pueblos. Inclusive se encarga de nuestro bienestar y nuestra salud. ¿Quién será? ¿De quién estamos hablando? A nivel mundial sabemos que esa bestia que está dominando el mundo en estos momentos, está pendiente de nuestra salud. ¿Quién será? Ahora, el poder lo tiene la bestia. Versículo 13. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia se le dio autoridad para actuar 42 meses. Todos sabemos que esa bestia que está pendiente de nuestra salud está completamente interesados en mantenernos preocupados, en mantenernos en discordia, en mantenernos en todo tipo de sentimientos negativos, pánico, miedo. Y todos sabemos que le hemos descubierto muchas mentiras y contradicciones que todos nosotros hemos podido observar si lo vemos desde el inicio que ocurrió el control mundial. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Primera vez en toda la humanidad desde el inicio de la era de Jesús, una sola autoridad está teniendo control totalitario de toda la población mundial. Es algo que debemos tomar mucho en cuenta. Inclusive muchos santos o personas que en sinónimo son personas inocentes están siendo sancionadas. Inclusive en algunos casos no hacer caso y pensar de una manera diferente puedes tener el riesgo inclusive hasta de cárcel. Ahora, por eso repetimos y decimos,
que se le permitió hacer guerra contra santos y vencerlos. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como dragón. En este análisis podemos observar que esa bestia se está haciendo pasar como cordero, y por allí personas muy millonarias, multimillonarias, algunos se están haciendo pasar como, bueno, no se están haciendo pasar, son filantrópicos, son personas amables, amorosas, son personas verdaderamente ejemplares, son personas que dominan el mundo por tener todos los millones del mundo y hacer todo lo que a ellos les da la gana y mandar sobre nuestro cuerpo. Millonarios que son altruistas, que se disfrazan como cordero, se disfrazan como alguien bueno, como Jesús, Cordero, Jesús. Pero, como repetimos, pero hablaba como dragón. Resulta ser que al hablar como dragón es que todos los parámetros y la ideología desde un principio se basa desde el país dragón, confabulado con algunos medios propagandísticos, que realmente nos podemos dar cuenta quiénes son esas 2 bestias. La primera ya sabemos, es el que controla nuestra salud, y la segunda ya nos podemos dar cuenta, la bestia, los billonarios que se creen que están ayudando a la humanidad. Continúo. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes y ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿No se han dado cuenta que desde 2 años hacia acá, en nuestro pasado, cuando estaba toda la crisis mundial por este acontecimiento que está pasando, ¿no te has dado cuenta que te ponían una pistolita en la cabeza y a veces cuando tú no querías en la cabeza, tú cedías el brazo, inclusive hasta todavía, para medir algunos tipos de temperatura que tienes dentro de tu cuerpo, ¿no? Quién sabe si el apóstol Juan dijo que era una marca, pero una marca infrarroja, momentánea, de segundos, que te marcan por segundos para poder entrar a establecimientos. Desde que empezó todo este show, nos podemos dar cuenta que ahora nos están dando en un futuro la oportunidad de tener grandes ventajas en incrustarnos cosas electrónicas, ¿no? Para tener mayor facilidad y mayor comodidad, para estar más en el sistema, para estar en la moda, para estar en la onda. ¿Correcto? ¿Quién sabe si en un futuro, si no es esta pistolita, la marca de la bestia, sería otra cosa a continuación que nos están preparando, sensibilizando para ese fin? ¿Ok? Versículo 17. Que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Disculpa, ¿dónde están tus papeles? ¿Dónde están tus papeles? O si no, no puedes entrar a tu establecimiento. Impresionante, ¿no? Y ahora en todo el mundo, sin excepción alguna, no podemos ni comprar ni vender. Quiere decir, no podemos ni entrar ni salir a lugares que se hacen comercio, mercados, como por ejemplo, impresionante, ¿no? Las revelaciones que estamos teniendo acá. Primera vez en la historia que sucede esto. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. En este versículo podemos observar que el número de la bestia es 666. ¿Es correcto? A su vez dice que la bestia es número de hombre. Quiere decir de que llegamos al entendimiento que el mismo hombre está realizando todo este tipo de estrategias mundiales para que nosotros tengamos las facilidades de tener una nueva normalidad. Ahora bien, así lo observamos de manera material. Ahora, de forma espiritual,
no lo podemos observar. Pero lo que sí sabemos es que el gran dragón que bajó del cielo está llenando de toda esa información, consciente o inconscientemente, conversando telepáticamente con esas personas millonarias, o quién sabe, por medio de su misma inspiración de su corazón que tienen esos billonarios. Hay una conexión, un hilo que conecta a ese gran dragón que no podemos observar, pero que está obrando por medio de los seres humanos, mayormente los que dominan el mundo. No hace falta nombrar el nombre de ese gran dragón, ni tampoco el nombre de esa serpiente que todos sabemos, que es el símbolo muy importante en el mundo, que tiene como finalidad mantenernos en nuestra salud. Este último versículo se lo dejo a su propio criterio. Realmente, si estamos conectados con la energía principal de vida, que es la energía universal, que es la energía de Dios, que está por encima de todas estas cosas, podemos descubrir grandes revelaciones que se nos están poniendo en todas las escrituras sagradas que podemos encontrar, que en este instante lo podemos encontrar en tan solo en un capítulo que está acá de la Biblia, del capítulo 13. Impresionante, qué casualidad, ¿no? Qué causalidad, impresionante. Pero no tenemos que tener miedo, ni tristeza, ni pánico, ni terror, ni pensar de que la batalla ni la guerra la hemos perdido. Acá sale muy claramente en el versículo capítulo 20, dice que el dragón y la serpiente antigua que estábamos hablando lo atarán por 1000 años y seremos victoriosos. Y seremos victoriosos. Sí o sí, cuando alguna información es mentira, aunque la hayan repetido 1.000.000 de veces y se haya convertido en verdad, no quiere decir de que se va a ocultar en la oscuridad para siempre. La mentira siempre cae, siempre va a ser derrocada, siempre va a ser destruida, siempre va a venir la luz en la oscuridad. Ahora bien, no sabemos cuándo. 3 años, 5 años, 10 años, 100 años, 500 años. No sabemos, esperemos que estemos vivos para saber toda la verdad que está aconteciendo. Así como Jesucristo ha durado 2000 y tantos años enseñándonos ese gran mensaje que nos ha transmitido de generación en generación y todavía está acá con la verdad. Dicho esto, no me queda más nada que decir. Que Dios los guíe y los ilumine. Que aparten el miedo y tengamos la fuerza y la certeza y la fortaleza y la fe en nuestra roca, Jesucristo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.